Ya ves. Y ve, ahí están todos. Ahí está Padre. todo, claro. No, ahí Exacto. falta uno. ¿Qué coño va a faltar uno? ¿No ves que hay 5? Jodida cegarruta. Cállate. Uy, pues claro, estoy cigarro. El Tito Santiago, papá. Y. Ah, sí, ya está. 5, los 5. Sí, sí. Sí, 5. ¿Esta foto quién la tenía? ¿Yo? ¿Tú la has tenido Pues siempre? siempre. ¿Quién ha hecho esa foto nada más que Tú, yo? tú la has Pues hecho. ya está. La hice yo de soltera. Que es la que me preguntó esa tía puta. Que quién eran esos cuadros de Sí. bolcheviques. Que eso les pondrían la corbata, porque ni Ah, Tito claro, José, pues ni padre ha tenido con corbata nunca. Y eso se la pusieron ellos, en la del tío retratero ese. Claro. Y el Tito Santiago está de militar. Y el Tito Ildefonso en la mili. Sí. Y el Tito Fidel Y el Tito Santiago en la guerra. en la guerra. En la guerra. Sí. Hola, mi nombre es Jorge Moreno Andrés, soy antropólogo, especialista en antropología de la imagen, soy profesor de la UNED. Recientemente he escrito un libro sobre la vida social de las fotografías familiares de las víctimas del franquismo y quería, digamos, que viajáramos un poco por el disco duro donde tengo todas las imágenes y donde he ido clasificando los relatos, los sentidos, las entrevistas, los materiales que han dado finalmente este libro. Así es que espero que os guste este viaje y nos adentramos. En principio nos vamos a adentrar en el disco duro que concretamente tengo, se llama Relentín, cada disco duro le pongo un nombre distinto. En este disco duro tengo la carpeta que se llama La vida social de las fotografías, que en principio fue una tesis doctoral, que luego se terminó convirtiendo en el libro, y es una tesis sobre los usos que hacen las familias de sus propias imágenes. En ese sentido, digamos, me interesaba buscar los sentidos de las imágenes a partir de los usos que hacen las familias, ¿no? ¿Por qué son importantes las fotografías para las familias? Entonces, es interesante esto de que vayamos indagando por carpetas, porque un poco las carpetas yo creo que funcionan como un intento de clasificar, a veces pareciera el cerebro de uno expuesto, expresado en carpetas, pero también nos recuerdan las formas en las que, si pensamos en las fotografías familiares, cómo la gente, digamos, ha guardado las fotografías, ¿no? En ese sentido, es muy distinto, y lo iremos viendo, que uno guarde las fotografías en una caja, que uno guarde las fotografías en un álbum, ¿no? En ese sentido, habría que pensar qué de álbum o qué de caja tiene una carpeta, ¿no? En el sentido de acceder al material. Ahora mismo, yo diría que tiene más de caja, en el sentido de este viaje que estamos haciendo, que supone construir un sentido según vayamos abriendo cajas, ¿no? Aquella caja mítica que tenían las abuelas en los años 40, años 50 del Colacao, pues en este caso se llena de cientos de carpetas de las que vamos a ir sacando información y vamos a ir construyendo un viaje, un relato, ¿no? Pareciera también una especie de sistema clasificatorio, ¿no? De búsqueda de sentido. Y en el fondo, cuando yo me puse a hacer las carpetas, pues iba pensando precisamente en eso, ¿no? En cómo ordenar a partir de estas carpetas que tienen también algo de listado, ¿no? Y eso también es interesante pensarlo, ¿no? En los listados, ¿no? Que trabajó mucho Jack Goody sobre listados, que tiene que ver mucho, más que con la oralidad, con la escritura, ¿no? En principio, cuando empecé a hacer esta investigación, pues, y empecé a intentar clasificar, pues lo más difícil, en principio, es siempre, en todo esto, es buscar un sentido a lo que uno está haciendo, ¿no? El intento de clasificar es un intento de buscar sentido. De hecho, en las primeras incursiones dentro de estas fotografías que me fui encontrando, en un trabajo de campo de larga duración que ha durado casi 10 años, en los que yo iba a las casas de las familias y pues me ponía a hacer entrevistas
digamos, fotografías como estas, en las que yo salgo con las familias. Precisamente la mujer que aparece a la izquierda murió hace 2 días por esto de estas situaciones que estamos viviendo ahora, que se llama Chata. Y bueno, pues he ido a muchas casas de estas, como estáis viendo, con una cámara de vídeo, a hacer entrevistas dentro de un proyecto que tenía por misión en principio buscar los nombres de los desaparecidos en la zona de Ciudad Real, y poco a poco, al ver, digamos, la importancia de las fotografías, pues yo, dentro de un proyecto más general, fui intentando buscar, intentando dar sentido a esa cosa que me llamaba mucho la atención y que me mostraba mucho las familias, que tienen que ver con las fotografías que ellos guardaban, las fotografías y los objetos que las familias tenían, centrándome especialmente en cuestiones que tienen que ver con fotografías, ¿no? Digamos que uno se encuentra con cajas en las que hay muchos objetos, pero a mí me interesaron, dentro de todos los objetos que uno podía encontrar y que hemos ido analizando desde muchas perspectivas, las fotografías. Es decir, uno se encuentra en cajas donde las familias guardaban pues pequeños tesoros, pues te encuentras con un trozo de periódico, te encuentras con una carta, te encuentras con postales, te encuentras con, como vemos aquí, pues una especie de maletín que hizo en la cárcel un familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Porque quede clara la investigación, yo lo que hacía era, por un lado, visitar los archivos militares, visitar los archivos penitenciarios, visitar los archivos provinciales. En esta carpeta de archivos podéis ir viendo todos los archivos, digamos, por los que nuestro grupo y yo hemos ido buscando información, y ponía a dialogar esos archivos con los archivos familiares que veis más arriba. Entonces tenemos archivos y archivos familiares. Ese es el diálogo, digamos, que voy a establecer y que da sentido a todo esto. Es decir, por un lado, una cuestión más historiográfica de ir a archivos provinciales, ir a la causa general, ir a Herrera de la Mancha, ir a archivos en México, y es todos estos que estáis viendo aquí y que, digamos, podéis ver en un ejemplo claro con archivos con este tipo de documentos, que es con los que nos encontramos, y se da la vuelta, Sisto Fernández, este tipo de documentos, ¿no? En esta búsqueda por saber qué gente había desaparecido, nosotros nos desplazamos a los archivos y de los archivos a las casas. Y en las casas, pues lo que hacemos es... tiene mucho sentido que este tipo de investigación que hemos hecho se haga desde un departamento de antropología. ¿Por qué? Porque los antropólogos nos desplazamos a los lugares, y al desplazarnos a los lugares nos encontramos con que la gente guardaba en sus cajas pequeños tesoros que para ellos eran fundamentales. Era la primera vez que alguien de una institución llamaba a su puerta y preguntaba, oye, ¿y de tu padre qué? Entonces, para ellos, mostrarnos eso después de generar cierta confianza, pues suponía algo muy importante, que tiene que ver con hacer público, en muchos casos, porque estamos hablando de gente que sufrió la represión, la dictadura, que tenían a sus padres o a sus abuelos asesinados. Hacer público un duelo es fundamental. Entonces, claro, nosotros llegábamos a las casas y pues Fidela pues tenía una postal, pero también tenía la familia de Anastasio Godoy, como veis aquí, tienen cartas que le leían continuamente a los nietos y que tienen que ver un poco con toda esta situación vivida en las cárceles de una persona que luego terminará asesinada, ¿no? Entonces, nosotros íbamos a las casas, la información que teníamos en las casas la poníamos a dialogar con los archivos. Por eso tengo aquí archivo familiar y archivos. Y es fundamental estas dos carpetas que tengo aquí puesto, porque de ese diálogo, digamos, surge el sentido de la investigación principal. Entonces, yo voy a las casas, hablo con las familias, accedemos a una serie de materiales. No sé si podríamos acceder a alguna cosa más. Escritos, digamos,
A ver, yo creo que aquí hice una vez una carpeta, esta. Este tipo de cajas son las que nos encontramos cuando vamos a una casa. Entonces, en estas cajas se mezcla todo. Tienes una carta de despedida, tienes un pañuelo, tienes una fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Poco a poco a mí me fue interesando, más que la cuestión del archivo institucional, el archivo familiar. Y dentro de este archivo familiar, donde veis en esta imagen distintos condensadores de memoria, como es una carta, como es, bueno, pues la gente se relaciona con esas cosas de manera diferente. Es decir, es muy diferente tener la fotografía de un ser querido que no tenerla, y en lugar de tenerla, tener una piedra. Uno hace cosas distintas con una piedra que con una fotografía. O si lo que te ha quedado es un trozo de tela, unas gafas, etcétera, 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 ¿no? A partir de estas cosas que nos encontramos en estas cajas, pues yo empiezo a pensar lo significativo de la fotografía y empiezo a reflexionar sobre eso. Pero, digamos, no se entiende sin todas estas carpetas que tienen que ver con cierta incursión en que la investigación que yo finalmente he hecho y en la que vamos ahora a ir adentrándonos, parte de todo esto, parte de un contexto de una investigación mayor, parte de unos archivos que tienen que ver con todos los desplazamientos para intentar dar cuenta de los desaparecidos, y dentro de eso, pues de repente me encuentro con las fotografías. Y yo, como soy fotógrafo, pues tengo cierto interés en eso, y como me interesa el análisis de la imagen, pues me voy haciendo una incursión en lo que serán las fotografías. Digamos, en esta carpeta, lo que nos vamos a encontrar de este disco duro es, por un lado, aparte de esos materiales a los que estoy haciendo referencia, artículos que para mí eran interesantes en esta investigación, porque todo esto va a terminar plasmado en un libro que se llama El duelo revelado, ¿no? Entonces, pues tengo artículos, conferencias dadas en estos años, luego se han ido modificando y he ido metiendo en otro lado, ¿no? Ahora, de hecho, las conferencias estas ya no están aquí. Yo sí me pongo aquí a buscar y pongo presentaciones, por ejemplo, en el ordenador, pues le doy a presentaciones, y las presentaciones esas de 2015-2016 las tengo ya en otro sitio. Rastros y rostros de una presentación que hice en Barcelona, otra presentación que hice en Sevilla, presentaciones en México, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de las presentaciones pues tengo los materiales, que los tengo clasificados según la clasificación que os voy a contar ahora, que tiene que ver con el tipo de gestión, el tipo de uso fotográfico en función del tipo de violencia sufrida. Es distinto la fotografía usada en la cárcel o la gestión en la cárcel que la fotografía utilizada cuando alguien ha desaparecido, o la fotografía que nos habla, por ejemplo, de exilio, ¿no? Esa clasificación que finalmente hice y por la que vamos a viajar ahora, pues es la que sale en estas carpetas. Fotografía, cárcel y exilio está haciendo principalmente referencia a eso dentro de esta carpeta que se llama presentaciones, que yo utilizo cuando voy a dar una charla, ¿no? Y en la que también incluyo algunos vídeos donde pues aparecen familiares hablando de fotografías. Generalmente las entrevistas sobre memoria histórica son entrevistas sobre el pasado, sobre la historia, en una especie de veces de reconstrucción histórica. Los fragmentos que yo utilizo tienen que ver más directamente con los usos de la fotografía, ¿no? Entonces, aquí vemos a un hombre que busca en el álbum familiar aquella fotografía pequeñita que guardó en el refajo de la falda la hermana del fusilado, y que le ha llegado al hijo, ¿no? Y que el hijo tiene en este álbum, ¿no? Y que de esa fotografía ha hecho una ampliación más grande, ¿no? Esos recorridos son los que me interesan, ¿no? ¿Por qué se mueve una foto y cómo se mueve a lo largo del tiempo? ¿Quién tiene las fotografías? ¿Dónde las tiene? Si están en un salón, si están en una alcoba, si están en una cartera, si las tiene una hija, si las tiene un hijo, si las tiene la mujer del fusilado, si las tiene la madre. ¿Cómo hace ese tránsito a partir de 3 generaciones? ¿Cómo las fotografías se llenan de arrugas? ¿Cómo las fotografías se llenan de costuras, se amplían, desaparecen? Todo eso es lo que me ha interesado y es un poco lo que vamos a ver
en este viaje, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta señora habla de una fotografía que no existe, que en un momento dado ella la rompió, porque es una fotografía en realidad hecha por el régimen franquista y de alguna manera la imagen del victimario estaba presente y en un momento de rabia pues ella rompe la foto aunque saliera su madre, porque es una foto que se hizo en la cárcel, ¿no? Las fotografías muchas veces que aparece la gente sonriendo y que uno se pregunta, ¿y por qué sonríen? Dice, bueno, porque es que el cura nos contaba chistes para que nos riéramos, ¿no? O esta conversación tan linda entre dos mujeres hablando de una fotografía, ¿no? Una fotografía, que es esa fotografía que vemos aquí, en la que se ha hecho una ampliación a partir de pequeñas fotografías. Este tipo de ampliaciones que se llaman bromolios, que se utilizaron mucho los fotógrafos de los pueblos y de las ciudades cuando terminó la guerra, utilizaron la técnica esta que habían utilizado los pictorialistas, que tiene que ver con ampliar fotografías y para que no se desvanezca la imagen, repasarlas con pintura, esa mezcla de pintura y fotografía, pues es otra de las cosas que he ido analizando, ¿no? Esta es la carpeta de presentaciones que últimamente utilizo mucho y en función del lugar donde vaya y el tipo de público, pues voy a ir sacando unas imágenes u otras o hablando de unas cuestiones o de otras. Pero volvamos un poco a la carpeta en general. Estos eran artículos que yo había escrito, algunas conferencias. Luego tenía otra de bibliografías y lecturas, todas las cuestiones que me iban ayudando a pensar. Luego escritos que yo había hecho, todo tipo de notas, esquemas, ¿no? Pues no sé qué tipo de esquemas tengo por aquí. Por ejemplo, este tipo de esquemas que se hacen un poco para ver la transmisión de la fotografía, un teléfono apuntado ahí a la izquierda que tendría que ver que es el teléfono de esta familia, y que ahora que lo estoy viendo me estoy acordando que no sabía dónde estaba el teléfono. Mapas conceptuales para... a ver si se puede ver de otra manera. Mapas conceptuales que me ayudaran a pensar un poco en lo que estaba haciendo. Notas de, por ejemplo, Hans Belting, un hombre que ha trabajado mucho sobre la fotografía, pues, y bueno, pues estas notas que me ayuden un poco, ¿no? A veces uno tiene la sensación de que las carpetas, los listados y tal, le ayudan a uno a pensar. Pero yo pienso que en ocasiones esas carpetas, esos listados, en este caso todo este tipo, es como un intento de tener ordenadas las cosas, ¿no? Y sin embargo uno entiende que a la hora de escribir todo eso tiene que desaparecer y desordenarse para que uno pueda, digamos, coger algo de ahí y pensarlo, ¿no? A veces quiero decir que las carpetas pueden ser una limitación a la hora de pensar uno, ¿no? Es bueno a veces olvidarse de todos estos listados y todas estas cosas que en un principio tienen la intención de ordenar tu cabeza, pero que a la hora de ser creativos y crear otra cosa es bueno que se desordene, ¿no? Yo estaba hace poco organizando mis libros que están clasificados también en mi casa y digo, vaya una mierda la clasificación que tengo, porque en realidad no me permite pensar con creatividad, es decir, los tenía ordenados, pues fotografía, historia, no sé cuántas, ¿no? Pues ahora mismo está ordenado de otra manera, un poco, digamos, en el que la fotografía se mezcla con la historia, con la antropología se mezcla con el arte, y la clasificación ya es distinta, ya es, digamos, tiene que ver más con mis intereses que están todos mezclados. Y esa mezcla es interesante. A veces los listados, las carpetas se hacen un poco para estructurar, pero luego es importante olvidarse a veces de esas estructuras que son muy fijas y que nos hablan de los listados y que nos hablan un poco de algo que tiene que ver, en el fondo, con la cuestión más de la escritura que de la oralidad, ¿no? Pero bueno, ahora después vamos a eso. Aquí en las notas y esquemas, aquí pues intentaba un poco, pues mira, tengo hasta un software que me bajé, que luego no utilicé para nada, para intentarle darle sentido a toda la información que iba recogiendo, porque yo, claro, recogía fotografías, recogía cosas de los archivos familiares, entrevistas,
Pero no solo entrevistas, sino conversaciones con amigos, con antropólogos. En algunos casos hacía las transcripciones. Conversaciones pues con antropólogos que me permitían los archivos, pero también tenía prensa, también tenía los vídeos que yo iba construyendo, o a veces vídeos que habían hecho los familiares que de repente los tenía también, ¿no? Bueno, audios de móvil, grababa las conversaciones con amigos, con profesores o con los propios familiares, ¿no? Que también me sirvieron de mucho, ¿no? Uno va intentando dar un sentido a tanta información que va recopilando y poco a poco en esa ordenación pues va encontrando sentidos, porque en el fondo lo que hace la antropología y lo que hago yo con este libro es buscar sentidos, buscar el sentido de los usos que hace la gente con las imágenes, ¿no? Entonces, este esquema que tenemos aquí, a ver, pues fijaros que es un esquema que hice aquí en el Photoshop y que hice varios esquemas, no solo es este, ¿no? En este esquema pues se ve que todos los nombres de la represión de posguerra, que es, digamos, el proyecto donde en 2010-11 entro yo como becario en la UNED y estoy un año, y donde empiezo a investigar sobre todas estas cosas y desde entonces no he parado, ¿no? Y aquí, como veis, tenemos las casas con familiares de víctimas, donde tenemos la entrada a campo, las entrevistas con testimonios, con materiales, que esto es lo que hemos estado viendo, contraprestación y problemas éticos, digamos, eso tiene que ver con las charlas que hemos dado en los pueblos, y que de ahí vuelven a surgir nuevos diálogos, ¿no? Que es muy interesante, nuevas fotos de repente, ¿no? En las primeras charlas que yo di es donde me di cuenta de la importancia de la fotografía, porque en las charlas, no sé si hay aquí alguna imagen de alguna charla, en las charlas uno se daba cuenta en las charlas uno se daba cuenta digamos, de la importancia que tenían. Estoy pensando en charlas en pueblos, es donde yo me empecé a dar cuenta de la importancia de la fotografía para la gente, porque en las charlas, al poner las fotografías, de repente la gente se emocionaba muchísimo, se levantaba, me preguntaba, y a partir de esas primeras charlas me empezaron a escribir por Facebook, llegaban a la puerta de mi casa, oye, que tú tienes una foto que yo no tengo de mi tío. Digo, ¿cómo es posible que yo tenga una foto de tu tío y tú no tengas una foto? Primera pregunta. ¿Qué leches está pasando aquí que yo tengo fotos en mis carpetas que no tenéis vosotros en vuestros álbumes? Primera pregunta fundamental, que tiene que ver con la ausencia de fotografías entre los propios familiares y que nos va a hablar de cómo hay gente dentro de las familias que sabe más que otras, que siempre pasa en las familias, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la línea materna, con cómo las mujeres construyen la memoria en las casas, exponiendo fotografías y contando relatos. Pero que en el momento de la represión franquista eso se va a intensificar de tal manera que solo alguna gente dentro de las familias va a saber lo que pasó, y el no saber implica a veces ausencia de fotografía, porque exponer una fotografía en el espacio doméstico es exponer preguntas, y para que no haya preguntas, mejor que no haya fotos, en determinados momentos en los que uno entiende que la persona, que a lo mejor es la persona más querida, una persona fusilada, es la que puede problematizar el futuro de los hijos, ¿no? Y esto son cosas que a partir de estas charlas, como vemos aquí, pues empecé a entender la importancia de las imágenes y empecé a interesarme por buscar esos sentidos, ¿no? Estas son pues algunas de esas charlas. En este esquema, bueno, pues son algunos, no me acordaba ni de que lo había hecho este tipo de esquemas, ¿no? Pues un poco también intentando ordenar por autor, Belting, que ha trabajado sobre el duelo, Barthes sobre la ausencia, Bourdieu sobre el cuerpo, Tag sobre lo policial, etcétera, etcétera, Edwards sobre materialidad y afecto. Y luego aquí un primer esquema que se va a corresponder con las carpetas, que tiene que ver con esto que decía antes, ¿no? Que esto de los usos de la fotografía, ¿no? Usos de la fotografía en función del tipo de represión, ¿no? Vamos a tener fotografías de desaparecidos, de fusilados, fotografías de presos,
y fotografías de exiliados. Al principio, pues, también de perseguidos, entendiendo como maquis y tal, ¿no? Intentaba con esta clasificación, que luego se expresa aquí cuando vemos en la carpeta tesis, capítulo 2, pues el capítulo 2 no lo pone directamente, pero es el capítulo de los desaparecidos, el capítulo 3, que es el de los presos, y el capítulo 4, que es el de los exiliados, ¿no? ¿Qué tipo de uso hacen las familias de las fotografías en función del tipo de represión, ¿no? Entonces, bueno, eso que aparece en una carpeta, digamos, aquí habría que ver también los tiempos en los que se crean las carpetas, ¿no? Esta carpeta es posterior a esta carpeta de fotografías donde empecé y me pareció importante ordenarlas por procedencia, Abenójar, Bolaños, todos los pueblos que he ido recorriendo, y dentro de los pueblos por la familia. De tal manera que, bueno, pues si yo quería hablar sobre Benito Castro Arriaga, tenía aquí las fotos y luego podía tener los testimonios de esa familia, bueno, en este caso no, en las entrevistas, podía tener otra vez de nuevo por Abenójar las entrevistas. Imaginemos, por ejemplo, a Anastasio Godoy, pues aquí tengo una entrevista grabada en vídeo, y esta entrevista grabada en vídeo, que vemos aquí a Anastasio, el hijo de Anastasio Godoy, pues hacía una correspondencia con las fotografías originales de Anastasio Godoy, que están aquí, ¿no? Y que tienen que ver con fotografías de Anastasio, como son esta fotografía, rota, cortada, ¿no? Esto que es tan interesante y que nos habla no tanto, y esto es fundamental en la fotografía, nos habla no tanto de la historia como de la memoria, es decir, qué significan esas arrugas, cómo lo que uno conoce en la actualidad sobre el pasado tiene que ver con los procesos de transmisión de memoria. Y en esos procesos de transmisión de memoria hay cosas que se cortan, hay cosas que se arrugan, hay memorias susurradas, y eso se expresa muchas veces en las fotografías. Es decir, que una fotografía esté, por ejemplo, como en este caso, cosida, nos habla de una memoria que ha tenido que coserse para que no se olvidara. Es la cuestión fundamental que yo trabajo en el libro, de donde salen todas estas, cuyo origen está en todas estas carpetas, en la búsqueda de sentido a partir de la creación de estas carpetas, y que tiene que ver con por qué recordamos lo que recordamos y cómo lo recordamos, y cómo se ha relacionado la gente con la ausencia. Lo que he hecho yo es una etnografía de ausencia, y eso se ve en la relación que mantiene la gente con las fotografías. Una fotografía en la cárcel es una relación de alguien, en este caso de Anastasio Godoy, con la fotografía de su mujer, que es Benita Lillo, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Pues eso se relacionó de una manera muy intensa, como se relacionan los presos en general con esos seres ausentes que pueden entrar en la celda a partir de las imágenes. Y entonces uno se relaciona de una manera muy intensa con esas imágenes, y eso lo vemos en los diarios de Nelson Mandela, y eso lo vemos en los diarios de Gramsci, etcétera, etcétera, ¿no? Esa cuestión para mí es fundamental, no tanto por una reconstrucción histórica, y en esta cuestión de la fotografía, pues eso es fundamental. Es decir, entender que a mí lo que no me interesaba era tanto la veracidad de la historia de lo que le ocurría a la persona, sino el marco, el reverso, que nos hablan de que una fotografía no es una persona solamente, sino que una fotografía, en este caso de Anastasio Godoy, que se recorta y se amplía y se le añade una corbata, una fotografía también es un dolor, una fotografía también es un proceso de duelo, una fotografía es mucho más que la imagen de una persona, es una relación con esa ausencia, y de esa relación con esa ausencia, que es la que hay que pensar y en la que yo me he dedicado a buscar esos sentidos, pues eso es lo que significa también la imagen. La imagen significa todas esas cosas. Me ha interesado mucho más eso que, digamos, el propio Anastasio Godoy. Me ha interesado más la relación de los que quedan con esa ausencia que la historia de la persona en sí.
porque la cuestión de la memoria es lo que nos hace pensar en el presente. Y cómo una memoria cosida llega hasta nuestros días. ¿Qué significa que esa memoria haya sido cosida? Esa fotografía haya sido cosida, que esa memoria haya sido cosida. Estas son las cosas que me han ido interesando y bueno, que he ido clasificando en un primer momento en estas carpetas a partir de las diferentes personas que iba entrevistando, de los diferentes documentos y fotografías que las familias me iban dando y en las que he ido incidiendo una y otra vez. Es decir, porque preguntar por una fotografía a veces es una cosa compleja, no es tan sencillo, ¿no? Y he tenido que, y lo más difícil de esta investigación ha sido imaginarla, ¿no? Pensar cómo el hecho de qué significa que una fotografía esté en un salón, en una alcoba, ¿no? Pensar sobre los espacios, pensar sobre los usos, pensar sobre los relatos, pensar cómo a veces la posibilidad de tener una fotografía es la posibilidad de soñar con la persona. Bueno, todas esas cosas las he tenido que ir imaginando poco a poco y pensando en cómo preguntar por eso. Porque a veces es complejo preguntar por una fotografía. O eso pensaba yo, que soy un hombre. Cuando preguntaba a mujeres que han sido las que han gestionado las fotografías, de repente esas preguntas que para mí podrían ser un poco pintorescas, de repente eran unas preguntas totalmente aceptables en un mundo femenino en el que se han dedicado a la gestión de las fotografías, a la ampliación o a la colocación, a la ordenación de la economía de la mirada dentro de una casa, que es una cuestión femenina. Pues no eran tan raras esas preguntas, pero también uno tenía que ir pensando en cómo, en lo que ha sido esta investigación que he hecho, que tiene que ver cómo una fotografía viaja a lo largo de 3 generaciones, pues ver qué tipo de preguntas me permitían ir pensando en todas esas vidas que tiene una sola fotografía a lo largo del tiempo y que me parecían importantes, ¿no? Y bueno, pues poco a poco eso lo fui pensando de muchas maneras a partir de las fotografías, a partir de las entrevistas, ¿no? A partir de las conversaciones que a veces tenía con compañeros también, que eran muy reveladoras, ¿no? A veces con conversaciones con compañeros que el tema le interesaba una mierda y precisamente por eso me interesaba más, porque su posicionamiento desde la antropología de un tema que en principio no le interesa podía dar cosas interesantes en el sentido de acercarse desde otros lugares, ¿no? En un principio los materiales los ordené por originales y luego hice una primera carpeta que era la de tesis, donde, pues mira, en la primera carpeta pues empecé a hablar de fotografías usadas, rotas, amputadas. En la siguiente, altares, cajas y álbumes, fotos imposibles, o sea, como veis aquí, porque digamos el libro final donde todo esto se refleja ya de una manera más ordenada, pues el índice que tiene, que es este índice, que no dejarían de ser carpetitas, una carpeta de la fotografía como legado, una fotografía que es, el legado es, estas serían la carpeta de los desaparecidos, la carpeta de los presos, la carpeta, digamos, del exilio y la carpeta de la actualidad, que es la resurrección, porque si la fotografía tiene una vida, también tiene una muerte, y pensar en la muerte de las fotografías al final de una vida, pues se nos hacía como muy, muy, muy importante, ¿no? Pero es interesante ver cómo uno va intentando dar sentido a partir de carpetas, de esquemas fotográficos que hacía, ¿no? Para ir viendo cómo en una misma familia se han ido articulando, se han ido ordenando las fotografías, quién las tiene, por qué, y temas que han quedado fuera, ¿no? Que de alguna manera han quedado muchísimos temas fuera, ¿no? Por ejemplo, la imagen del régimen yo la trato en la investigación
pero en lo que tiene de diálogo con la imagen familiar, ¿no? Hay otras fotografías que yo me encontré que son brutales, que no he metido, ¿no? Y que darían para otro tipo de investigación, otros temas, ¿no? Los dibujos, fotografías más de maquis, fotografías que tenían que ver con la guerra principalmente, las fotografías de viudas es un tema muy interesante, ¿no? Estos temas que aparecen en carpetas, al final de alguna manera no aparecen como temas, pero sí aparecen como reflexiones. Incluso lo mismo pasa con usadas, rotas y amputadas, con este tipo de carpetas. Es decir, de repente uno va entendiendo que hay temas que son importantes, pero eso no quiere decir que tengan que tener luego una clasificación tal cual, sino que luego todo se mezcla. Y fotografías usadas, rotas y amputadas, pues es que están en la cárcel, están en los desaparecidos y están en el exilio, ¿no? O digamos que los temas luego se mezclan. Uno va intentando hacer carpetas buscando sentidos, pero luego tiene que pensar cuál es la carpeta final que puede englobar de manera transversal todos esos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, es bueno ir clasificándolos, ¿no? Y luego es bueno ir olvidándose de esas clasificaciones en función, digamos, de lo que vas a hacer, porque es distinto escribir un texto que hacer una exposición, que hacer una película. En el caso de yo, que quería hacer un texto, pues la propia escritura y la propia forma de ir diciendo te hace que tengas unos órdenes o tengas otros, o que sean mejor de repente unos órdenes u otros, algo que va cambiando en general, ¿no? Y eso es muy bonito, pensarlo, por ejemplo, si pensamos en las cajas de la gente, ¿no? En cómo funciona una caja. Porque una caja, cuando una mujer tenía una cajita y enseñaba la caja, el sentido se creaba según uno iba sacando fotografías. Y en ese sacar fotografías, pues la persona que custodiaba esas fotografías relataba una historia familiar según va sacando imágenes, ¿no? Yo creo que tengo aquí algunas fotografías, me parece que eran Argamasilla de Calatrava, no, aquí, a ver. Es interesante pensar en esa diferencia. No, esta no es. Pensar en esa diferencia con relación, por ejemplo, me parece que estaba esos materiales. No, es posible que esté aquí. Pensemos, por ejemplo, a ver esta. No. Con esta misma nos sirve. Ir sacando de esta caja imágenes y ir pensándolas es una manera, digamos, de coser, de tejer. La palabra texto viene de la palabra de coser. Y la oralidad tiene mucho que ver con el cosido del relato, con ir cosiendo un relato. Entonces, una persona va sacando fotos y va cosiendo el relato. Es un relato que se cose, en el que se incorporan nuevas fotos y que va cambiando. Si comparamos eso, digamos, con un álbum de fotos, no sé si tendré aquí alguna imagen de álbum, aquí había una pequeña... podría igual servirnos alguna de estas, ¿no? A ver, esta yo creo. Bueno, todo eso está dentro de un álbum. A ver, un momentito. Sí. Si comparamos las imágenes, digamos, que va sacando de una caja con la ordenación que tiene las fotografías puestas en un álbum, pues nos hablan de una clasificación muy distinta. Es decir, el álbum, la lectura ya está hecha. Tú abres el álbum y en el álbum están las fotografías ordenadas. Digamos que de cara al futuro, el relato ya está creado. Tú cierras el álbum y tú cierras una caja. Pero la caja, para que tenga un relato ordenado,
necesitas abrirla e ir construyéndola según vas sacando fotos. En el caso del álbum, hay cierto orden ya creado, que muchas veces es desde lo más pasado hasta lo más presente, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando una persona, la persona que tenía ese álbum muere y vienen todos los hijos a llevarse fotos? Porque el álbum se deshace y cada uno se lleva una fotografía de ese álbum para darle un nuevo sentido en su nuevo álbum o en su nueva caja. El otro día hablaba con una persona que me decía que su madre estaba ya un poco, se le estaba yendo un poco la cabeza y que la relación que tenía con los álbumes de fotos había cambiado ahora. Dice que los ordenaba continuamente, los ordenaba y reordenaba. Y eso es bonito porque en el fondo, esto que hago yo con las carpetas o con lo que he hecho con mis libros, que tiene que ver con reordenar y ordenar, nos habla de una búsqueda nueva de sentido. Nos habla de que las carpetas que en un principio tenían un orden, ese orden de repente cambia porque necesitamos que nos digan otras cosas, ¿no? Y entonces, ese orden primero que yo tenía en los materiales, en esta carpeta que la llamé tesis, porque, digamos, es significativo que yo haya ordenado mi libro a partir de las fotografías, no a partir del texto. Son las fotografías los que me van a permitir dar un orden al texto. Son los usos de las fotografías, son las diferentes tipologías de fotografía que me he encontrado y de las que necesitaba, digamos, ordenar en función de los usos. Y eso es lo que me ha permitido al final, digamos, buscar un nuevo sentido, un nuevo orden, que al principio era este, que era más largo, que había nuevos temas, pero que luego se convirtió en este otro, que eran capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 principalmente, que son los que ordenan, más un capítulo de introducción, que son los que ordenan el libro, ¿no? Y el libro y el sentido, de la búsqueda de sentido, de por qué la gente, de cómo la gente se ha relacionado con la ausencia a partir de fotografías, en función del diferente tipo de ausencia, ¿no? Parte del equipo, con parte de familiares, vemos aquí una de las primeras charlas en las que aparece mi director de tesis, Julián López García, esta señora que ha muerto hace 2 días y su hermana que ya murió hace tiempo, ¿no? Este tipo de charlas, ¿no? En los diferentes pueblos, donde se generan diálogos muy, muy bonitos y muy interesantes, a partir de donde uno puede sacar nuevas conclusiones. Fijaros que eso es fundamental. Yo creo que aquí, en el valor, una vez ya decidí ordenarlo en estos 3 capítulos principalmente, fusilados, o digamos la relación de la ausencia con alguien muerto, en contexto, digamos, de represión, presos o exiliados, pues luego hice otras nuevas carpetas, y una tenía que ver con el valor sentimental de las fotografías, el valor familiar y el valor político, ¿no? Y dentro de esto, según estaba pensando, dándole vueltas, de repente se me ocurrió una idea que tiene que ver con estos patrones, y me pone últimos materiales, ¿no? Patrones. Y que se me ocurrió a partir de los esquemas que se hacen, esquemas genealógicos, pero donde aquí ya no era tan importante el esquema en sí, sobre cómo se mueve una fotografía en 3 generaciones, ¿no? Entonces empecé a hacer estos esquemas, yo qué sé, hice bastantes esquemas de este estilo, y que se entienden mucho, por ejemplo, si vemos diagramas de este estilo, y que, a ver, que pongamos uno que se entienda bien, y que se observa cómo quién tiene las fotografías en 3 generaciones, como siempre las tienen mujeres, pero a veces no las tienen las mujeres de los fusilados,
sino que las tienen las hermanas de los fusilados, ¿no? Y esto va a ser fundamental para entender cómo se transmite la fotografía en 3 generaciones. Bueno, pues yo haciendo estos esquemas, en una de estas charlas, o luego hablando con las familias, pues de repente se los muestro y le digo, mira, estoy haciendo un esquema sobre tu familia. Y entonces me dice, joder, pues qué interesante, porque ese tipo de clasificación ayuda a pensar dónde está el dolor dentro de una familia, porque no todas las personas dentro de la familia han sufrido lo mismo, porque hay gente que no sabe nada, ¿no? Entonces, esa cuestión de que tú, este tipo de cosas que uno va descubriendo, las ponga en diálogo con la gente con la que está investigando es fundamental, tanto para devolver un poco el conocimiento como para generar nuevos diálogos, ¿no? Y esto que supone últimos materiales, pues tienen que ver con parte de ese momento en el que uno ya está creando el sentido y vuelve otra vez a hacer entrevistas y vuelve a nuevas fotos, ¿no? Y vuelve a pensar las cosas que en un principio había clasificado de una manera en unas carpetas y que de repente va clasificando en otras, ¿no? Esta fotografía, por ejemplo, me la encontré después de hacer trabajo de campo. Haciendo trabajo de campo, yo había entrevistado a este hombre, el hombre que aparece en la derecha, fui a su casa, me habló de la represión en mi pueblo y, digamos, pasamos a las fotografías y aparece esta fotografía en la casa, ¿no? En la caja, en el fondo de la caja estaba esta fotografía y me llamó mucho la atención porque el de la izquierda es mi abuelo. Y digo, coño, el de la izquierda es mi abuelo. Y dice, que tu abuelo y yo éramos muy buenos amigos. Digo, coño, interesante. Total, dejé y así como al año siguiente volví a la casa por otro motivo. Y cuando vuelvo a la casa me encuentro con que esta fotografía que estaba en el interior de una caja, ahora estaba expuesta en el salón. Y me entró lo que dice Martín Barbero, que es el escalofrío epistemológico. Digo, ¿qué leches ha pasado con una fotografía que estaba en un lugar y ahora está en otro? Ese movimiento hay que explicarlo. Y mi investigación va sobre eso, sobre los desplazamientos que están llenos de sentidos en las propias imágenes, de imágenes que desaparecen, que aparecen, que están en un bolsillo, que luego están en un salón, y que yo intento clasificar en ese itinerario a partir de estas carpetas, a partir de estos usos, en el que poco a poco voy encontrando y buscando y analizando los sentidos, ¿no? Esas fotografías originales, pues poco a poco van a pasar a formar parte del texto que fui escribiendo, que está lleno también las carpetas de textos, ¿no? Texto 1, texto 2, final 3, texto 4, texto final 5, ¿no? Y esas fotografías pues ya se empiezan a insertar en esos capítulos en los que yo voy un poco dando sentido a los viajes que tienen las fotografías y en las que uno, según va escribiendo, pues se va encontrando con nuevas cosas, ¿no? Fue escribiendo que me encontré con la idea de que sería importante hacer un patrón para pensar cómo a veces las fotografías no están en la casa de los hijos, ¿no? Porque este es el muerto, esta es la mujer, no está en la casa de los hijos, sino que la tiene la madre, de la madre pasa a la hermana y es en la hermana y en las sobrinas donde está el muerto, no en las hijas. Y son las sobrinas las que reactivan la memoria con los nietos a los que no se le transmite la memoria de manera directa porque esta mujer está pensando en que hay que protegerlos de la persona que más ha querido porque puede problematizar la vida de ellos en un contexto que no se sabe cuánto va a durar, pero que una madre quiere que el éxito de su familia sean los hijos, que los hijos tengan una vida digna y en el franquismo tener una vida digna siendo hijo de fusilado, pues era problemático, ¿no? Entonces, bueno, estos itinerarios, ¿no? Los hice en esa ordenación de fotografías y en esa búsqueda de sentidos a partir de lo que escribía y a partir de los usos que las familias daban a las imágenes y que yo intentaba ir analizando, ¿no? El final de todo eso, pues, es una ordenación de las fotografías
esa sería esta ordenación. Fui modificando, ¿no? Aquí en estas páginas, en estos esquemas, pues fui poniendo los lugares por donde había transitado yo para buscar las fotografías, alcobas donde finalmente, haciendo trabajo de campo, dormí y me di cuenta de que estaba en una habitación de una persona que tenía el desaparecido expuesto, ¿no? Esto fue una cosa interesante, ¿no? Haciendo trabajo de campo, pues me invitaron a dormir a la casa de uno de los familiares y lo que yo no sabía es que en qué cama estaba durmiendo. Cuando vi la fotografía del desaparecido que yo estaba buscando, pues pregunté, oye, ¿en qué cama estoy durmiendo? Y dice, en la cama de la hermana del desaparecido. Digo, joder, lo primero que veía al despertarse tu madre era tu tío. Dice, sí, lo último. Y a partir de ahí, pues yo empiezo a analizar ¿qué es esto de poner la fotografía de Cristo, la fotografía de un desaparecido y otra fotografía en el salón, ¿no? ¿Cómo hay fotografías que están hechas para exponerse y fotografías que están hechas para guardarse? ¿Qué diferencia hay en eso? ¿No? Y así fui, pues, digamos, dando ya un sentido ordenado al libro en función de las imágenes, en donde vamos viendo, esto por ejemplo es un álbum, vemos fotografías, ¿por cuál una persona preguntaría primero en todas estas fotografías? Si tú tuvieras que hacer una pregunta, digamos, pues por la fotografía que está más usada, en este caso, es una fotografía que vemos que ha sido doblada y curiosamente es un niño con el puño en alto, ¿no? Bueno, son fotografías que se ordenan en principio, son las fotografías de la introducción, después pasamos a todas las fotografías del primer capítulo, una mujer besando un retrato, ¿no? Importantes son los besos a las fotografías, y luego pues todo ese proceso de, digamos, de bromolio, ¿no? De una fotografía chiquitita se pasa a una fotografía que es la misma, más grande, pero con corbata y con traje. Son esas fotografías, digamos, que se ve como las familias no han podido gestionar el duelo porque no hay cuerpo, como pasa ahora un poco con esto es distinto, pero nos ayudaría a pensar un poco una investigación sobre esto, sobre lo que está ocurriendo ahora con la ausencia, la imposibilidad de hacer proceso de duelo por ausencia de cuerpo, ¿no? En este caso, la familia hace lo que puede con lo que tiene y lo que hace es, en lugar de amortajar el cuerpo que no tiene, amortaja con traje y corbata el cuerpo fotográfico. Fotografías que en realidad nos hablan de los lugares que ocupan los muertos y de la relación que los hijos van a establecer con esa ausencia, que es un padre ausente, pero que está presente a partir de la fotografía. Son todas estas imágenes que darían, digamos, para una charla amplia, pero que en esta carpeta ya casi final, pues ya fui ordenando todo eso que había estado disperso en carpetas a partir de este viaje por las prisiones, este viaje por el exilio, este viaje por archivos policiales, este viaje a veces un poco loco, donde se ven las obsesiones en la manera de ordenar las fotografías. Estas son carpetas, pero carpetas de la gente que quería clasificar a los perseguidos, no solo anónimos, sino incluso en composiciones imposibles, actores y personajes que se hubieran posicionado a favor de la República, ¿no? Fotografías que encontramos en las carteras, una especie de mapeo de lo que es una cartografía de una cartera, qué sentido tiene las imágenes en la cartera, cómo un pequeño papel escondido en el interior de una carpeta da cuenta un poco de la condición de los exiliados. Mujeres que ordenan fotografías y desordenan y que custodian las fotografías y que dicen, yo me quedo con las fotografías porque tengo hijas. Y ahí se termina y se zanja la discusión, porque serán las hijas las que permitan reactivar fotografías en el futuro, como si las mujeres fueran la llave que conecta el pasado con el futuro, y el hecho de tener una hija supone una continuación de una vida que pueda tener una fotografía, ¿no? Bueno, y fotografías finalmente, por ir terminando, fotografías del regreso, del exilio,
fotografías donde uno se fotografía solo, porque en realidad ha pasado tanto tiempo que no encuentra comunicación con la familia que quedó, y aun teniendo familia, uno decide fotografiarse solo para no discutir, para no tener, digamos, que hablar de fútbol, como decía este hombre cuando él quería hablar de política, pero es que en España en la transición para muchas familias fue difícil conectar aquel exilio donde se hablaba siempre de la guerra con unas familias que vivieron aquí en las que nunca se hablaba de aquello. Y en esa incomunicación expresada en una fotografía de un hombre que se fotografía solo, pues observamos, digamos, lo que supuso la transición para muchas familias. Y finalmente, pues, preguntarse cuándo muere una fotografía, ¿no? Que es un poco la portada del libro y que nos habla en este caso de un desván, como a veces los desvanes, y con esto termino, son sitios que si pensamos en carpetas, son carpetas clasificatorias locas, porque son sitios donde se amontonan objetos. Para un nieto de mi abuela, que era yo, ir al desván era un mundo de posibilidades que despertaba la imaginación. En ese sentido, creo que las carpetas, cuando se deshacen, se mezclan y se revuelven, como en un desván, es donde la creatividad de repente, como los surrealistas, que digamos podrían encontrar en un desván unas correspondencias imposibles, es donde la creatividad y la imaginación, en mi caso de un niño, despertaba de manera fulgurante, ¿no? Y donde yo encontré la pasión por el pasado en el desván de mi abuela, con correspondencias fascinantes que no entendía. En un desván es donde también muere muchas veces una fotografía, pero un desván también a veces es una posibilidad de preguntarse qué narices hace una fotografía enmarcada, como es este caso, en un desván. Nadie enmarca una fotografía para ponerla en un desván, porque una fotografía se enmarca para ponerla en un salón, para que tenga una importancia. En este caso, es una pregunta que a mí me sirvió para pensar la vida de este señor que está expuesta y que su hija terminó poniendo en el desván, implicando con eso cierto olvido de esa persona, ¿no? Los desvanes son lugares que están llenos de carpetas, de correspondencias imposibles, ¿no? Y creo que sería bonito para pensar también cómo son lugares de la creación, un desván, y que si lo relacionamos con las carpetas tiene que ver no con clasificaciones ordenadas, sino con un desorden que va a potenciar la imaginación y la creatividad, y las correspondencias menos esperadas, que a veces son las que nos permiten buscar sentidos a veces más interesantes, ¿no? Bueno, este ha sido un poco el viaje. Espero que os haya parecido interesante y hasta pronto.